Muy buen día, queridos hermanos y hermanas. Los saluda su amigo el diácono Antonio Cervantes, diácono permanente de la parroquia María Madre de la Iglesia. Y pues bueno, desde su rincón del diácono, quiero hacer esta predicación y dedicarla especialmente a todas las personas que están padeciendo algún sufrimiento, alguna prueba fuerte en estos momentos. Ya subí la homilía dominical, como lo hago todos los días, pero ahorita, antes de la misa, aquí en una de las capillas de mi comunidad, aquí en la Santa Cruz. Platiqué con una señora que está pasando por un sufrimiento porque su esposo murió de cáncer hace un mes. Tenían 42 años de casados y dice que pues no logra asimilarlo todavía. Estaba sufriendo y me pidió platicar. Estuvimos platicando, entonces meditando de nuevo estas lecturas y escuchando la prédica también del Padre Tito ahorita en la capilla. Me surgió la idea de hacer este video con una predicación al que llamaría, lo titularía El dolor y el sufrimiento en la vida del cristiano. Porque el dolor y el sufrimiento es parte de nuestra vida, de cualquier persona, que sea creyente o no sea creyente. Pero los creyentes creo que tenemos esa ventaja que dice San Pablo: consuélense los unos a los otros con estas palabras. Dice San Pablo: no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos, para que no vivan tristes como aquellos que no tienen esperanza. Y pues bueno, no dice para que no estén tristes, dicen para que no vivan tristes. Y luego dice: consuélense pues los unos a los otros con estas palabras. O sea, para los que somos creyentes, la palabra de Dios es la fuente de todo nuestro consuelo. Y pues bueno, las tres lecturas el día de hoy. En la primera lectura, en la misa de hoy, del profeta Isaías, capítulo 5 versículos del 5 al 9. La segunda lectura es del apóstol Santiago, capítulo 2 versículos del 14 al 18. Y el Evangelio de San Marcos, capítulo 8 versículos del 27 al 35. Igual que ayer, que predicaba en la celebración de la palabra de la liturgia sabatina, les decía en mi parroquia que las lecturas parecerían tan ricas, tan densas, que podrían servir para un tema de un retiro en el que podríamos meditar una hora o más al respecto, porque tienen mucho material. Creo que las de ahora pasa algo parecido. La, Como dice el filósofo, el poeta mexicano José Alfredo Jiménez, cuando dice: la vida no vale nada, empieza siempre llorando y así llorando se acaba. Se empieza con dolor y sufrimiento y termina con dolor y sufrimiento. Y lo que sucede en medio parece que va cargado de lo mismo. De hecho, una de nuestras oraciones dice que vivimos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, como si la vida fuera solamente un valle de lágrimas, sí. Y aunque no es así, ciertamente el dolor y el sufrimiento están presentes en la vida de cualquier persona. De hecho, en la primera lectura presenta al siervo doliente, presenta a una persona que dice: ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban la barba, no aparté mi rostro de los insultos y salivazos. O sea, presenta a un hombre martirizado, un hombre sufriente, un hombre que le están estirando la barba, que lo están escupiendo, que lo están golpeando. O sea, la primera lectura ya nos habla de la presencia de ese dolor y de ese sufrimiento. Y en la segunda lectura también nos presenta de alguna manera eso, porque Santiago habla de la importancia de que la fe se vea trasladada en obras, pero nos presenta también, nos pone como ejemplo, dice: un hermano que carece de ropa y de alimento necesario para el día. O sea, nos presenta otro hombre que está sufriendo frío, que está sufriendo hambre, que está sufriendo dolor. O sea, si se fijan, las dos lecturas hablan del dolor. Y el Evangelio también. El Evangelio nos presenta a un hombre que anuncia su pasión y su muerte a sus discípulos. Jesús, que les anuncia, que dice que va a tener que padecer mucho, fíjese, padecer mucho, que será rechazado por los ancianos y los sumos sacerdotes, que será entregado a la muerte. O sea, las tres lecturas nos hablan. La primera de un siervo sufriente que está maltratado y martirizado, la segunda de un hombre que sufre de hambre, de frío, y la tercera de un hombre que anuncia una pasión, un sufrimiento extremo que terminaría con la muerte. Qué triste sería, mis hermanos, que la vida fuera así.
que la vida solamente su centro fuera el dolor y el sufrimiento, que su centro será cargar siempre la cruz de Cristo y entonces sí nuestra vida sería un valle de lágrimas en el cual no habría esperanza. Y sin embargo no es así, porque las tres lecturas nos presentan esa esperanza. En la primera lectura, de hecho, nos presenta una situación importante. Los cristianos no buscamos el sufrimiento por sí mismo, no queremos sufrir por sufrir. Los cristianos no le tenemos miedo al dolor y al sufrimiento. Por eso dice este hombre que está sufriendo, dice, no, no lo aparté, no quité la espalda de los latigazos, ni quité la cara de los escupitajos. O sea, los cristianos no buscamos el sufrimiento, no buscamos la cruz, no somos masoquistas, pero no le tenemos miedo a la cruz, no le tenemos miedo al sufrimiento. ¿Y por qué? Por lo que dice aquí. Dice, pero el Señor me ayuda y por eso no quedaré confundido. Ese es el consuelo que tenemos nosotros, que en el dolor y en el sufrimiento no estamos solos. Tenemos un Dios que aquí todavía no está hablando de Jesús, es el Antiguo Testamento, está hablando de un Dios que es un Padre amoroso, que está presente con nosotros. Por eso dice, endurecí mi rostro como roca y no quedaré avergonzado. Porque cuando nuestra esperanza está puesta en el Señor, no quedamos avergonzados. Cuando nuestra esperanza está puesta en el Señor, nos endurecemos como rocas para enfrentar el sufrimiento. Dice, cercano está de mí el que me hace justicia. O sea, la primera lectura, si se fijan, ahí presenta ese consuelo y esa esperanza de que tenemos un Dios cercano, un Dios que no es indiferente a nuestro dolor y al sufrimiento. Y entonces, tú que estás pasando por una situación difícil, tú que estás sufriendo porque has perdido, yo siempre les recalco que no es correcto hablar de la pérdida de un ser querido cuando alguien muere, porque el perder algo significa que no sabemos dónde está. Ese es el sentido de perder algo. Y cuando un ser querido muere, no lo perdemos porque sí sabemos dónde está. O sea, no es una pérdida como tal. Y sabemos que el dolor y el sufrimiento, ahí está. Jesús quiso subir a la cruz. Por eso en el Evangelio nos presenta él mismo, fíjense, está hablando de su pasión y de su muerte, de todo lo que va a sufrir. Siendo hijo de Dios, afrenta la cruz, no le saca la vuelta. Pero allí está implícito o muy explícita la esperanza, pero nos vamos más por el dolor. Porque pues, después de decir que va a padecer mucho, que será rechazado, que los escribas lo van a entregar y que lo van a matar, dice, y resucitará al tercer día. Pero se nos olvida eso, mis hermanos, que la muerte es vencida. Si has perdido, entre comillas, a un ser querido, si acaba de morir, como le decía yo a la señora que les comentaba al principio esta mañana, o sea, este ser querido que ha muerto, en primer lugar, ese dolor y sufrimiento que vivió en el cáncer, en el caso específico de esta persona, de mi hermano que murió de cáncer, de todas las personas que mueren con una enfermedad, nosotros estamos llamados a regresar al cielo, pero nuestra conducta aquí en el mundo a veces nos impide llegar directamente al cielo. Y llegar al purgatorio ya es una esperanza, porque los que están en el purgatorio ya tienen ganado el cielo, solamente tienen que purificarse. Y les digo yo que ese dolor y el sufrimiento que vivimos aquí, del cáncer o de cualquier cosa que sea, unido a Cristo, es un sufrimiento redentor. Hay un libro de San Juan Pablo II que se llama Salvicis y Doloris, que lo traducen como el sentido cristiano del sufrimiento humano. Y esa es la situación. Ese dolor y ese sufrimiento unido al de Cristo es un sufrimiento redentor, que nos acorta la distancia entre el purgatorio y el cielo. Entonces, es una esperanza tremenda que nosotros como cristianos sabemos. Lo que pasa es que a veces nos dejamos llevar por el mundo. A Pedro le pasó el día de hoy. No quería que Cristo sufriera y le dice, apártate de mí, Satanás, le dice a Jesús, porque no puedes quitar la cruz si es parte del proceso de nuestra salvación. El camino para llegar al cielo incluye el dolor, incluye el sufrimiento, incluye la cruz. La cruz, esa escalera, decía una vez una persona, como dice la canción de La Bamba, para llegar al cielo se necesita una escalera grande y una chiquita. Y esa escalera grande es la cruz de Cristo, es la que nos pone en contacto la tierra con el cielo. Pero esa cruz chiquita esa escalera pequeña es las cruces nuestras, el dolor y el sufrimiento que tenemos que afrontar
sabiendo que, como dice San Pablo, no tenemos un sumo sacerdote que sea indiferente a nuestro dolor. Cristo padeció y Cristo sufrió para poder vencer la muerte. Yo le decía a la señora, si usted ve una persona sin fe que ve a Jesús en la cruz, como lo tenemos aquí atrás, va a ver a un hombre fracasado, un hombre que fracasó porque lo llevaron a la muerte. Pero los que tenemos fe, no vemos un hombre fracasado. Yo le decía a la señora esta, cuando voy a las exequias y está el cuerpo del difunto ahí y está la esposa, yo le digo, si paso a alguien ajeno que no conozca a nadie de aquí y le pregunto qué ve en la caja, va a decir, ve un cuerpo muerto, ve un cadáver. Eso es lo único que ve porque ve lo de fuera. Pero su esposa no va a decir veo un cuerpo, veo un cadáver. Su esposa va a decir veo el hombre que Dios puso en mi lado para formar una familia. Veo el hombre que me amó, con el que fundamos una familia, con el que tuvimos hijos, con el que compartí 42 años de vida, con el que me llenó de amor, que tuvimos problemas y sufrimientos que nos unieron más. Y entonces ves ese regalo, que les digo, cuando recibes un regalo, por muy hermoso que esté por fuera, a ti te importa más lo que esté por dentro. El regalo que está escondido ahí es lo importante. Y entonces tiras el cascarón, tiras el envoltorio y te quedas con el regalo. Y es lo que le pasa en el momento de la muerte. Es el momento de entregar el cascarón, la envoltura del regalo con el que venimos a este mundo, el verdadero regalo, que era la esencia de la persona. Y le decía yo a esta señora con la que convivió usted 42 años, esa esencia que es él no va en la caja del ataúd, se queda en su corazón. Y ese es el misterio tan hermoso de Dios, que es diferente las cosas materiales a las cosas espirituales. Las cosas materiales como el dinero, entre más lo gaste, pues llega un momento que se acaba. Las cosas espirituales como el amor no es así. Entre más lo gastes, más crece. Y por eso tiene esa doble dimensión, que cuando uno muere, lo único, no te llevas nada material aquí. Lo único que presentas como ofrenda al Padre a la hora de ir al juicio son tus obras de amor. Todo ese cariño que le diste a tu esposo, a tus hijos, a tu esposa, a tus hijos, a tus nietos, a todas las personas que te rodearon, todas esas obras de amor que hiciste, las llevas como ofrenda al cielo. Pero es tan hermoso eso que a pesar de que tú las llevas, se quedan aquí también, en el corazón y en la mente de tus seres queridos que te sobreviven. Si mi padre murió hace más de 30 años, mi hermano murió hace alrededor de 6 7 años, mi nieto murió hace 6 años pasaditos, pero eso, la esencia de ellos sigue aquí. Incluso mi nieto, que solamente lo tuve conmigo unos minutos porque murió recién nacido, aún así tengo aquí su esencia conmigo. Entonces, quise grabar este video porque trae ese mensaje. El dolor y el sufrimiento no lo podemos evitar, está dentro. A pesar de que hay una religión que dice pare de sufrir, realmente el dolor y el sufrimiento forma parte, por un lado, por nuestra fragilidad y por otro lado, somos de cabeza dura que no nos cuidamos ni en nuestra salud ni en nuestro comportamiento. Entonces hoy nos presenta, y la segunda lectura, San Pablo nos habla, Santiago nos habla también de que si bien es cierto que Cristo está presente con nosotros, de que Cristo es el que nos fortalece, de que Cristo dice tomen su yugo, que porque mi yugo es suave y mi carga ligera, aunque Él es el que nos va a sacar adelante, también contamos con nuestros hermanos. Santiago dice, si tú tienes fe en que Cristo es la esperanza, si tú tienes fe en que Cristo es el Redentor, en todas las palabras de Cristo, esa fe la tienes que poner en obras. Y si ves a alguien sufriendo, tú tienes que ser, si ves a alguien con hambre, tienes que ser instrumento de Cristo que le dio de comer a una multitud, a más de 5,000 personas, para que tú le des de comer a esa persona que tiene hambre. Tú tienes que ser esos brazos de Jesús que le lleven ese alimento. Pero si es una persona que está sufriendo algún dolor o algo, también tienes que ser los brazos de Cristo para que abracen a esta persona, para que les den consuelo, para que les den esperanza. O sea, eso es lo hermoso. Por eso quise titular a este video El dolor y el sufrimiento en la vida del cristiano, porque es muy diferente al dolor y el sufrimiento en la vida de alguien que no tiene fe. Alguien que no tiene fe sí puede pensar que cuando mueres, imagínate qué triste sería si no tuviera yo fe decir que mi papá y mi hermano como si nunca hubieran existido porque ya no existen en ninguna parte y los cristianos sabemos que no es así. El dolor y el sufrimiento forma parte de nuestro proceso de camino. Para llegar en nuestro caminar, llegar al cielo, tenemos que seguir el camino que Jesús tomó y ese camino incluye la cruz. Pero ánimo, no estamos en un valle de lágrimas.
Hay un dicho que dice, para morir nacimos. No, para vivir nacimos. Y para morir, tenemos que vivir para morir bien y empezar una vida nueva en el reino de los cielos. Ese es el mensaje que les quería dar, mis hermanos. Si estás pasando un dolor y un sufrimiento fuerte, ánimo. Yo desde aquí te abrazo con todo mi corazón y que estas palabras, que son las palabras de Dios, te lleven el consuelo, pero sobre todo busca a Jesús, acércate a Él. Ayer decía en la liturgia sabatina, busca a Jesús, escucha, no nada más oigas, escucha su palabra, pero sobre todo ponla en práctica. Vive de acuerdo a las enseñanzas de Jesús y eso te llevará al camino, al cielo. Ánimo, el dolor y el sufrimiento no te pueden vencer. Te pueden zarandear, te pueden tumbar. Parecería que te estás hundiendo, pero ahí está la mano de Jesús para sacarte de ese dolor y ese sufrimiento, o para que ese dolor y ese sufrimiento no acabe contigo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Ánimo, Dios te ama, Dios quiere que seas feliz y que un día estar dándote un abrazo en el reino de los cielos. Cuídate mucho, que estés bien.